se suponía que sería un día feliz. Acababa de terminar de agradecer a todos por venir cuando mi mamá de repente se puso de pie, levantando una copa de vino, y dijo en voz alta: como yo pagué tu educación, me debes la mitad de tu salario para siempre. Al principio, me reí, tenía que ser una broma, ¿verdad? Pero entonces sacó una carpeta y me la entregó. Ríete todo lo que quieras, dijo dulcemente, pero esto es legalmente vinculante. Abrí la carpeta, confundido. Dentro había un contrato detallando hasta el último centavo que había gastado en mí, matrícula, hospedaje, incluso comida, y al final, una cláusula impactante. Si me negaba a firmar, podía llevarme a la corte por no pagar un préstamo personal. Me quedé helado. ¿Un préstamo? Nunca me había dicho que esto era un préstamo. Cada vez que le pregunté si estaba bien cubriendo mis gastos universitarios, ella respondía: es una inversión en tu futuro. Y ahora, me exigía que le pagara, justo frente a todos los invitados. Respiré hondo. Mamá, dije, nunca me dijiste que esto era un préstamo. Ella sonrió como si estuviera diciendo algo ridículo. Ay, cariño, por supuesto que lo era. No pensarías que te estaba regalando ese dinero, ¿verdad? Entonces, mi papá, quien había estado callado todo el tiempo, finalmente habló. En realidad, dijo, haciendo una señal a su abogado, así no funciona esto. La habitación quedó en silencio. El abogado dio un paso adelante, sosteniendo otra carpeta. Revisamos tu contrato, le dijo a mi mamá. Como no hubo un acuerdo firmado antes de pagar la matrícula, legalmente no puedes exigir el reembolso. El rostro de mi mamá se puso pálido. Pero tengo pruebas, protestó. El abogado negó con la cabeza. Verificamos. Tus mensajes muestran que aseguraste a tu hijo que cubrirías los gastos como madre, no como prestamista. Mi papá cruzó los brazos. Así que, si quieres llevar esto a la corte, podemos hacerlo, pero no creo que vayas a ganar. Mi mamá abrió la boca, luego la cerró, miró a su alrededor, dándose cuenta de que todos acababan de verla intentar atraparme en un contrato, y fallar. Pensó que me tenía acorralado. No esperaba que mi papá estuviera un paso adelante. Pero aún no se daba por vencida. Oh. La pelea, ya veo cómo es, dijo mi mamá, con la voz temblando de ira. Crees que eres muy listo, ¿verdad? Se volvió hacia mí con una sonrisa, pero sus ojos estaban llenos de rabia. ¿Crees que puedes simplemente tomar de mí y marcharte? Negué con la cabeza. Mamá, yo nunca te quité nada, tú lo ofreciste. Su rostro se torció de furia. Eres un ingrato, espetó. Después de todo lo que he hecho por ti, así es como me lo pagas. Se giró hacia los invitados, con las manos temblorosas. Crié a este niño sola, trabajé en 2 empleos, sacrifiqué todo por él. Mi papá soltó una risa seca. Tú tenías la custodia total y me negaste cualquier oportunidad de ayudar. No actúes como si lo hubieras hecho sola. La habitación quedó en completo silencio. Y fue en ese momento que me di cuenta, esto no era sobre dinero. Era sobre control. Mi mamá siempre había usado el dinero para tenerme bajo su control. Me hacía sentir que le debía algo, que mi vida era una deuda imposible de pagar, y ahora que finalmente era libre, estaba desesperada por arrastrarme de vuelta. Y estaba perdiendo. Apretó los puños, me lanzó una última mirada y susurró con furia. Te vas a arrepentir de esto. Luego agarró su bolso y salió furiosa. En cuanto la puerta se cerró de golpe, casi me derrumbé. Mi papá puso una mano en mi hombro. ¿Estás bien? Exhalé temblorosamente. No lo sé. Él me dio una pequeña sonrisa de complicidad. No te preocupes, esto no ha terminado. Y tenía razón. Porque mi mamá todavía no había terminado. Y lo que hizo después fue mucho peor. La demanda. 2 semanas después, recibí una carta de un abogado. Al principio, pensé que era correo basura, pero cuando vi la dirección del remitente, sentí que el estómago se me hundía. Era una carta de demanda del abogado de mi mamá, reclamando que le debía $176,000 por los gastos universitarios. Y si no pagaba, me iba a demandar. Me quedé viendo la carta, apenas pudiendo respirar. Realmente lo había hecho. Realmente había contratado un abogado e intentado llevarme a la corte. Llamé a mi papá de inmediato. Cuando vio la carta, ni siquiera se sorprendió. Me imaginé que intentaría algo así, dijo, sacudiendo la cabeza. No sabe cuándo detenerse. Su abogado intervino de nuevo. No tiene caso, me aseguró, pero si insiste en llevar esto a la corte, tendremos que contraatacar de una manera que asegure que nunca vuelva a intentarlo. Tragué saliva. ¿A qué te refieres?
El abogado me dedicó una leve sonrisa. No solo vamos a defenderte, dijo, vamos a contraatacar. Sacando los trapitos al sol. Cuando era niño, mi papá siempre guardó silencio. Mis padres tuvieron un divorcio horrible, y mi mamá se aseguró de que yo creyera que él nunca se preocupó por mí. Me dijo que él nunca quiso ayudar. Me dijo que ella tuvo que hacerlo todo sola. Era una mentira. Porque mientras preparábamos nuestro caso, mi papá me mostró pruebas, estados de cuenta bancarios, correos electrónicos, documentos legales. Evidencia de que él le había enviado miles de dólares en manutención infantil. Evidencia de que intentó ayudar con mis estudios. Y evidencia de que, cada vez, ella lo rechazó. No quería su ayuda, porque si él ayudaba, ella no podía decir, yo hice todo esto sola. Y ahora, me estaba exigiendo dinero a mí, el mismo dinero que ella se había negado a aceptar de él. El contraataque, cuando su demanda llegó a la corte, no solo nos defendimos. La demandamos de vuelta. Por fraude. Por daño emocional. Por mal uso de fondos. Y durante nuestra investigación, descubrimos algo que me heló la sangre. La fría y dura verdad. Mi mamá ni siquiera había gastado todo el dinero que decía haber usado para mi educación. Sí, pagó mi matrícula, pero los números no cuadraban. Durante esos 4 años, tomó préstamos estudiantiles adicionales a mi nombre, préstamos de los que yo nunca supe. Eran mucho más de lo que realmente costaba mi educación. Se había estado quedando con el dinero extra. Cuando mostramos esto en la corte, todo se le vino abajo. El golpe final. El caso se alargó por meses, pero al final, ella perdió. No solo el juez desestimó su demanda contra mí, sino que también la obligaron a pagar los préstamos fraudulentos que había sacado a mi nombre. Intentó defenderse, incluso trató de llorar para evitarlo. Pero la evidencia era clara. Cuando se leyó el veredicto, me miró con puro odio. Esto es tu culpa, Ciceo, me traicionaste. Solo la miré, viéndola finalmente por lo que realmente era. Tú te lo hiciste a ti misma. La secuela, después del juicio, se volvió completamente loca. Me llamaba y me enviaba mensajes, rogándome que reconsiderara. Cuando eso no funcionó, empezó a decirle a todos que yo era un hijo egoísta y desagradecido que había demandado a su propia madre. Les contó a sus amigos, a nuestros familiares, incluso a mis antiguos maestros. Pero la verdad ya había salido a la luz. Nadie le creyó. Su reputación, arruinada. Sus finanzas, un desastre. Intentó apelar el caso, pero no tenía dinero para otro abogado. ¿Y yo? Me alejé. Libre. Libre de la culpa, libre de la manipulación, libre de la deuda en la que intentó atraparme. Por primera vez en mi vida, podía respirar. Ella perdió. No solo en la corte. Perdió todo, su caso, su reputación, su estabilidad financiera. Pero incluso después de eso, no podía dejarlo ir. Porque personas como ella, no paran. No hasta que ya no les queda nada que perder. El último acto de desesperación, unos meses después de la demanda, recibí una llamada de un número desconocido. La dejé ir al buzón de voz. Cuando revisé el mensaje, mi estómago se hizo un nudo. Era mi mamá. Su voz era temblorosa y desesperada. Hola, cariño, sé que las cosas han sido difíciles entre nosotros, pero realmente necesito hablar contigo. Es importante. No le devolví la llamada. Una semana después, apareció en mi trabajo. Era mi primer empleo después de graduarme, finalmente empezando a encaminar mi vida. Y ahí estaba ella, de pie en el vestíbulo, como si perteneciera ahí. Se me revolvió el estómago. Le conté todo a mi gerente. Seguridad la sacó en cuestión de minutos. Esa misma noche, me envió un correo electrónico. Asunto, por favor, lee esto. Dudé en abrirlo. Pero la curiosidad me ganó. El correo era largo, lleno de manipulaciones emocionales y chantajes. Decía que estaba sufriendo por la demanda, que había perdido su trabajo porque la gente descubrió lo que hizo. Que ahora estaba endeudada, que no podía pagar la renta. Y luego, la verdadera razón del mensaje. Quería que la ayudara económicamente. Me reí en voz alta. Después de todo lo que me hizo, ¿ahora quería que la rescatara? Terminó el correo con: me lo debes, después de todo lo que he hecho por ti. No. No le debía nada. La venganza final. Ignoré el correo. ¿Pero mi papá? Él tenía una mejor idea. Nos quedaba una última jugada. Porque mientras ella estaba ocupada demandándome por dinero,
Olvidó algo muy importante. Los préstamos fraudulentos que sacó a mi nombre. Eso era un delito federal. Y mientras intentaba convencer a todos de que yo era el villano, no podía dejar de hablar. Contándole a cualquiera que la escuchara sobre el caso. Sobre cómo su propio hijo la había traicionado. Y alguien, la denunció. No sé quién lo hizo, pero un día recibí una llamada de mi papá. La arrestaron. Había falsificado documentos de préstamo a mi nombre. Eso es robo de identidad. Y el gobierno no toma eso a la ligera. Fue acusada de fraude y robo de identidad, y debido a la cantidad de dinero involucrada, se enfrentaba a una pena de cárcel real. El juego final, no fui al juicio. No lo necesitaba. Me llamó otra vez, desde la cárcel. Intentando hacerme sentir culpable. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Esta vez, ni siquiera la escuché. El desenlace, terminó cumpliendo tiempo en prisión. No mucho, pero suficiente. Suficiente para arruinar aún más su vida. Perdió su casa. Perdió su trabajo. Perdió todo lo que alguna vez intentó controlar. ¿Y yo? Seguí adelante. Construí una vida para mí. Libre de ella. Sin culpa. Sin manipulación. Sin expectativas retorcidas. Seguí en contacto con algunos familiares, pero la mayoría también la cortó una vez que supieron lo que hizo. ¿Y mi papá? Nos volvimos más cercanos que nunca. Resulta que había estado esperando a que yo viera la verdad por mí mismo. Y cuando lo hice, él estuvo ahí, listo para ayudarme a romper su control. Ahora, años después, ella no es más que un mal recuerdo. ¿Y yo? Finalmente obtuve lo único que ella nunca quiso que tuviera. Libertad. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios. Así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate.